La mami está contigo. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar hoy día con el desarrollo del siguiente tema, que es teoría atómica, ¿no? Recuerden que hoy día tienen, pues, su práctica, en este caso, su práctica calificada, ¿no? La primera que va a estar disponible desde las 14 horas con 10 minutos, ¿no? Ya se supone que ustedes ya tienen conocimiento de eso, vía el foro de avisos del curso, ¿no? ¿Está bien? Voy a alguno que no se ha enterado que hoy día hay práctica. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la teoría atómica, ¿no? Entonces, recuerden que la práctica involucra, pues, el conocimiento de lo que son los fenómenos, las propiedades, la clasificación de reacciones, unidades de concentración y métodos de balance de materia, ¿no? El balance de masa, que significa que, pues, ustedes tienen que, antes de proceder a un cálculo estequiométrico, o sea, tienen que haber balanceado los reactantes y productos y también determinado quién es el reactivo limitante o de repente determinar cuál es el porcentaje de reacción o cuál fue la masa equivalente, etcétera, etcétera, ¿no? Se supone que esos ya son cálculos estequiométricos relacionados con el balance de masa y el conocimiento de los fenómenos y propiedades, ¿no? Entonces vamos a continuar con el desarrollo de lo que corresponde a esta semana. No olviden que ahora van a dar pues su práctica y cuando lo hagan tienen una duración de 60 minutos, van a tener ustedes que acceder al aula Zoom, ¿no? El aula Zoom que ya está programada para eso y ustedes activar sus cámaras, pues, ¿no? Porque todo es mediante la visualización de que ustedes están dando la prueba realmente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tienen que usar su calculadora, lógicamente, la que tenga por lo menos 4 operaciones, ¿no? Calculadora, tienen que tener su papel de borrador al costado. Disculpen un momento. Bien, entonces, lo que hay que tener presente entonces es que ustedes tienen que activar sus cámaras Profesor, para poder desarrollar la prueba. Durante el desarrollo de la prueba, entonces tiene que estar su cámara activada. ¿Está bien? profe, Dime. una duda. ¿También va a venir el tema de hoy o solamente hasta la semana pasada? Los temas de práctica siempre son respecto a la semana anterior, ¿no? Ah, ya, ya. Los temas de la última semana, lógicamente, no se evalúan, ¿no? Porque se supone que tienen que tener el tiempo de repaso, de lectura, de práctica, ¿no? Previo a una práctica. Entonces, se supone que ustedes ya practicaron lo suficiente, tenían ahí material tanto para repasar teoría como para repasar práctica, ¿no? Entonces recuerden que hay mucho material colgado dentro del aula virtual, entonces también leer eso, ¿no? Por ejemplo, ahí había sobre el agua, ¿no? O el campo de acción de la química, todo eso tenían que leerlo, pues, ¿no? Porque es material que se está proporcionando al estudiante para que lo lea, lo practique, lo asimile, ¿no? Respecto a lo que significa la química, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya sea respecto a un tema o de repente de manera general, ¿no? Entonces se les da material para que ustedes lo usen. Si no lo usan, ya es problema de ustedes, porque yo puedo sacar preguntas de cualquiera de esas cosas que están ahí colgadas, ¿no? En el aula virtual. Practicaron, leyeron, reforzaron más, profundizaron más, eso depende de cada uno, ¿está bien? Entonces, hoy día van a tener su práctica, algunos problemas van a ser del tipo, pues, tipo ensayo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que, en el aula virtual,
resolver usando el teclado, y si es que hay que escribir ecuaciones, hay que saber utilizar, pues, los exponentes, ¿no? Y los subíndices, ¿está bien? Que indica que indica la plataforma, ¿no? Que indica la plataforma. O de repente ustedes van resolviendo en Word algo, pero tienen que hacer algo con respecto a cómo muestran la solución en las preguntas de ensayo, ¿no? Hay preguntas de ensayo y hay una buena cantidad, que es la mayoría de problemas, donde ustedes sin duda solamente van a marcar su respuesta en base a lo que resuelven. Para eso deben tener su hoja de borrador, ¿está bien? Su hoja de borrador, donde cada uno resuelve y va determinando, esta proposición es falsa o esta proposición es verdadera, ¿no? ¿Está bien? Para que al final encuentren la alternativa que debe ser la correcta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la duración es de solamente 1 hora. La prueba es secuencial. ¿Qué significa eso? Que no hay marcha atrás. Una vez que ya pasaron la primera página, ya no pueden volver a la segunda, a la primera página, ¿no? Si no la resolvieron, ya tendrán 0, pues, ¿no? Así de simple. No hay puntaje negativo, aunque debería de haberlo, ¿no? Subiendo los niveles de exigencia. Pero no va a haber puntaje negativo, ¿no? Siempre el 0 es el referencia, ¿no? El 0 punto de referencia. O subes o te mantienes, ¿no? Te mantienes en el 0 o subes tus notas, ¿no? Así de simples, ¿no? Entonces la nota mínima aprobatoria se supone que siempre es la mitad de la evaluación, ¿no? Entonces acá, entonces ustedes creo que me parece que para esta vez, creo que como ya tienen una prueba de entrada, o creo que les dije, ¿no? La prueba de entrada ya vale 5 máximo, la otra, el test de laboratorio otros 5. No, me estoy equivocando ahí, ¿no? Entonces, la calificada tiene sus 15 puntos equivalentes, ¿no? ¿Está bien? Con la prueba de entrada, y eso suma su puntaje de la primera calificada. Bien, entonces vamos a continuar entonces con el desarrollo, entrando a la página virtual, compartir pantalla. Ustedes ya tienen el sílabo, pues, ¿no? Por ejemplo, ya tienen el sílabo. Por ejemplo, esta semana es la semana 4, ¿no? Entonces ustedes ya tienen origen de la teoría cuántica, naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz. ¿Cómo se origina la teoría cuántica, no? Se supone que hay toda una historia antes de llegar a esta teoría, ¿no? ¿Está bien? Y luego ya acabamos, pues, supuestamente debemos acabar en una parte de la tabla periódica, ¿no? No toda la tabla periódica, pero por lo menos una parte, ¿no? ¿Está bien? Entonces veamos los fundamentos en los cuales se basa la teoría atómica actual, ¿no? O que dieron origen a que la teoría atómica haya evolucionado tanto, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora dejar de compartir y compartimos otro. Ahora sí. Esperemos que se active la máquina, que está lenta, parece. O el PPT es muy pesado, ¿no? Veamos, no responde esto. Lo podemos cerrar, pues, ¿no? Dejamos de compartir.
Sí, igual, ¿no? Aceptar. Bien, veamos entonces, empecemos de nuevo. Ya lo quitamos, ya se cerró. Veamos el aula virtual. Ujú. De nuevo se colgó. Bueno, pues ante esa falla, bueno, es falla ya del sistema, ¿no? Ante esa falla no hay problema, pues siempre hay salida. Siempre hay salida. O mi máquina está lenta o el sistema está muy lento. Sí, creo que el sistema está lento. ¿Ah? Bien, no me responde ni siquiera el nuevo. Bien, no hay problema. Empecemos con algo en blanco, pues. Ya el PPT lo abren ustedes, ¿está bien? En todo caso, vamos a avanzar lo que corresponde, ¿no? Entonces acá es evolución de las teorías atómicas, ¿no? Evolución de los modelos atómicos, ¿no? Ese es un caso, ¿no? La evolución de los modelos atómicos, entonces empieza, pues, por uno, la teoría atómica de Dalton, ¿no? De Dalton que establece qué cosa? Dalton, en este caso que nos dice que,
establece postulados, ¿no? ¿Por qué establece postulados? Establece postulados, pues, porque no quería que, ya saben que los postulados son verdades matemáticas que simplemente se tienen que aceptar, ¿no? Postulados. Profe, está compartiendo pantalla porque no se... No se ve, ¿no? Ya, vamos a compartir entonces. Finalizar presentación. Mantener. Compartir pantalla. Y tenemos esto. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces establece postulados y esos postulados, pues, son varios, pues, ¿no? ¿Qué cosa nos dice uno de ellos? Que los átomos son, el átomo es la mínima porción de materia que es indivisible e indestructible, ¿no? Entonces, un primer postulado, el átomo es la mínima porción de materia que es, el átomo es indivisible e indestructible, ¿no? Indestructible. Ese fue un primer postulado. Ya sabemos que ese postulado está, pues, obsoleto, pues, ¿no? ¿Y por qué obsoleto? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Porque se Porque sabe ahora que ya se no es sabe que invisible ni hay indestructible. partículas menores, ¿no? Que son Las partículas subatómicas. las partículas subatómicas, pues, ¿no? Que ahora sí sabemos que el átomo. Y se ha ido sucesivamente demostrando eso, ¿no? Entonces alguien dejó obsoleto al modelo o la teoría atómica de Dalton, ¿no? Profesor, disculpe, no. Dime. Parecía que se había quedado congelado. Ya. Pero estamos escribiendo. Entonces, ¿qué más hay que tener presente? Que los átomos de elementos diferentes, ¿qué más nos decía? Los átomos de elementos diferentes, ¿qué cosas son? De elementos diferentes, son diferentes en tamaño, masa y propiedades, ¿no? Tamaño, masa y propiedades. Esto es, ¿por qué está obsoleto? A ver, díganme, muchachos. ¿Por qué ese postulado está obsoleto? ¿Ah? Tercero, ¿no me dice nadie nada? Porque hay elementos con... ¿Que tienen propiedades similares? Dice, los átomos de elementos diferentes son diferentes en tamaño, masa y propiedades. ¿Eso sí es obsoleto o es verdadero? No, ahí Es me estaba obsoleto. equivocando de pregunta. Por ¿Es ejemplo, tenemos obsoleto a o es los verdadero? isótopos. ¿Ah? Son, eso sí es vigente, ¿no? Sí, Y a ver, ahora otro, ¿no? Los átomos de un mismo elemento, son iguales en tamaño, masa y propiedades. ¿Falso o verdadero? Actualmente. falso. Sí, Falso. también es falso. Tamaño, masa y propiedades. Eso sí es Falso. obsoleto. ¿Por qué obsoleto? ¿Isótopos? Por la presencia de los isótopos, que en su época no se conocían. Al no conocerse, lo dieron por válido, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, eso. Y después, ¿qué nos dice? Los átomos de elementos diferentes, al combinarse, ya saben que la combinación es una reacción, ¿no? Al combinarse, mantienen su identidad. Y lo hacen en relaciones, proporcionales sencillas de su masa, ¿no?
y lo hacen en relaciones proporcionales sencillas de sus masas, ¿no? Sencillas de sus masas. Hay una parte cierta, ¿sí o no? Y una parte falsa, ¿no? ¿Cuál es la parte falsa? ¿Cuál es la parte falsa de eso último? Mantener sus Mantiene, propiedades. O mantener su- su identidad. La identidad, ¿no? Entonces ahí está. Entonces está claro entonces que la identidad, pues, no, si hay cambio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hemos dicho que cambia en el átomo? Su identidad. La identidad. Nube electrónica. ¿Qué cosa es lo que cambia en el átomo? La nube electrónica. Eso, ¿no? La nube electrónica cuando hay reacciones químicas, ¿no? Por eso es que al final esta teoría ya dejó de ser vigente, ¿no? Y luego aparece, pues, el modelo atómico. El modelo atómico de Thomson, ¿no? De Thomson. Llamado modelo del budín de pasas, ¿no? Modelo del pudín de pasas. Budín, pudín, y bueno, eso ya depende de cómo traducen, ¿no? Entonces, para eso, al estudiar, ¿qué cosa? Al estudiar, ¿a quién? ¿Cuándo sale ese modelo? Al estudiar a los rayos Catódicos. catódicos, pues, ¿no? Al estudiar a los rayos catódicos. Entonces, ¿qué cosa es? O rayos catódicos de los tubos de Crookes, ¿no? Crux. De los tubos de Crookes. ¿Qué contenían qué cosa? Un gas enrarecido a baja presión de un elemento que al aplicarle una diferencia de potencial o voltaje, se observaba pues que salía un resplandor, ¿no? Se producía un resplandor y nadie sabía explicar por qué, simplemente. Nadie sabía por qué. Entonces, Thomson aplicó su método científico, pues, ¿no? E hizo experimentos, diseños experimentales, ¿no? Entonces, Thomson aplicó el método científico, ¿no? Entonces, Thomson experimentó con los rayos catódicos, experimentó con los RC, pues, ¿no? RC, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos experimentos? Uno, por ejemplo, colocó, ¿no? Colocó entre los rayos catódicos, entre los RC, una imagen, ¿no? Una imagen de algún objeto, ¿no? Una imagen, y observó qué cosa fue, entonces, ¿y qué cosa fue la observación? Observó la proyección de la imagen. En una pantalla se supone, ¿no? Observó la proyección de la imagen en una pantalla. ¿Cuál creen que fue la conclusión? Que era materia. Tenía masa. Observó la proyección de la imagen. Claro, tenía masa. ¿Sí? ¿Quién tiene masa? ¿La imagen o los no, rayos no. catódicos? Los rayos Los rayos catódicos. catódicos. Si ustedes dicen eso, yo los mato, pues, ¿no? Están Ah, no. muertos en la calificación, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, ustedes, ¿se proyecta la sombra de ustedes en el día solar? ¿En el día se proyecta su sombra, sí o no? Cuando hay bastante sol. Cuando hay sol, bastante Ya. sí. Entonces viene la radiación solar, choca con ustedes y se proyecta la imagen. Con eso, ¿qué cosa demostraron? ¿Que el sol tiene masa? ¿Que la radiación solar tiene masa? No. No. Entonces, puede ser, entonces, observó la proyección de la imagen y la conclusión, entonces, sería, los rayos catódicos tienen masa. Esa sería su conclusión. No, profesor. ¿Cuál debería ser la conclusión? Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Fíjense,
Fíjense cómo están. Ustedes se supone son estudiantes de ciencia y tecnología, ¿sí o no? Ah, ya ingresaron ya a la uni. Se supone porque les gusta las ciencias, les gustan los números, ¿no? Pero para las ciencias y los números se necesita pues observar bien, ¿no? Y concluir bien, ¿no? Entonces la conclusión fue, los rayos catódicos viajan en línea recta, de modo semejante a la luz, ¿no? De modo semejante a la luz, porque solamente lo que viaja en línea recta es capaz de proyectar sombras, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen, muchachos? Eso nunca les dijeron a la luz, porque la luz viaja en línea recta, ¿sí o no? Trayectoria rectilínea, movimiento ondulatorio es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Trayectoria rectilínea, de modo semejante a la luz, porque solamente viajando en línea recta, la luz, entonces proyecta las sombras de una imagen, de un cuerpo, ¿sí o no? Eso es saber aplicar, pues, el método científico, ¿no? Después, otra observación. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más hizo? Colocó un molinete. Colocó un molinete. Ya saben que un molinete es como las aspas de un molino, pues, ¿no? ¿Sí o no? Un molinete entre el haz de rayos catódicos, ¿no? Entre el ánodo y el cátodo, ¿no? Entre el ánodo y el cátodo. Y el cátodo, ¿no? De los tubos de rayo catódico, ¿no? De los tubos de rayo catódico. ¿Y qué cosa observó cuando ya encendió el voltaje? Entonces, ¿qué observó? Observó que el molinete se movía, que el molinete giraba, ¿no? Que el molinete giraba. Entonces, ¿cuál es la conclusión, muchachos? Ahí sí que tienen más agua. ¿Sí? Profe, Dime. ¿el molinete lo puso, digamos, frente al cátodo, al ano, o lo puso en paralelo? Porque, Estás acá, a ver, está allá, entre. ay, ay, Tienes ay, el ay. menos y tienes el más. Y este es el molinete, ¿no? Se supone que está ahí tu molinete. No, no, sí, pero me refiero a la posición. Ahí está, pero Ahí, digamos, ahí. frente a ¿Cuál frente. sería la otra manera? No, no, ahí en el mismo lugar donde Para lo que pone, haya el pero movimiento del molinete. ahí tiene que ir así, paralelo. Está bien, como dice. Ah, ya pues. No pareces de la UNITO, ¿ah? Esa es una broma, ¿no, muchachos? Eso nos pasa a todos, ¿no? Como cachimbos, ¿no? Nos equivocamos, pues. Y no faltará alguno que se burla más que otros, ¿no? Pero al final hay que tomarlo a bien, ¿no? No hay que resentirse. Aquel que se resiente porque le falta carácter para ser profesional de ingeniería, ¿sí o no? Porque un profesional de ingeniería, ¿qué cosa va a hacer? Va a tener personas a su mando, ¿no? Y si no tiene carácter, entonces de repente los obreros hacen lo que le da la gana y él va a ser despedido, pues así de simple, ¿sí o no? ¿No? Y porque no está, los obreros no le hacen caso, ¿no? O los trabajadores, o los subalternos, ¿no? Entonces hay gente que a veces uno les dice la manera como les he dicho, en broma, ¿no? Y no falta algunos que se bajan solitos su autoestima, ¿no? Solitos se la bajan, ¿no? ¿Por qué? Porque falta de carácter, personalidad, pues, ¿no? En el sentido de que de la carrera que están eligiendo, no exige, pues, que ustedes tengan un buen carácter, ¿no? Una buena personalidad de dominio prácticamente, que sean líderes, pues, ¿no? Esa es la característica del estudiante de la uni, ¿no? Ser líder, ¿no? Entonces tienen acá que ahora los rayos catódicos pues salen de acá, pues, ¿no? Se supone que van saliendo de acá, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasaba? Que este molinete empezaba a girar, pues, ¿no?
empezaba a girar. ¿Y cuál es la conclusión? Ahora sí que tienen masa, porque tenían, para que ¿Estás gire seguro? tenían que colisionar. ¿Los RC tienen masa? ¿Estás seguro que tienen masa? ¿Cómo sabes que tienen masa? Por Porque para ejemplo, que gire tiene que colisionar algo para que lo haga moverse, como el molinete. ¿conoces el efecto fotoeléctrico? ¿Cómo la probé? ¿Conoces el efecto fotoeléctrico? Ya no recuerdo exactamente cómo era. Ah, no recuerdas. Qué memoria tan frágil. Se supone que te enseñaron eso en dónde. ¿Cuándo En te séptimo. viste? ¿Cuál es la naturaleza de la luz? ¿Te acuerdas? Dual ¿Y qué cosa significa eso? se comporta como onda y partícula. Ya, ¿y qué significa que se comporte como partícula? No Ahí está, recuerdo. ¿sí? Ahí está lo que te estoy diciendo, pues el efecto fotoeléctrico. ¿Qué cosa es? El sacar electrones. ¿Qué cosas son los electrones? ¿Son partículas materiales? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y por qué salen de un metal cuando lo irradias con luz? Por el carácter de masa que tiene en este caso, por la masa que tienen los rayos catódicos, o por el carácter corpuscular. ¿Y cuál es la conclusión? Tienen carácter de Corpuscular. partícula. Con eso no puedes concluir que tiene masa, porque tiene carácter de partícula, sí, pero ¿puedes asegurar que tiene masa con eso? No puedes asegurar que Ah, tiene ya, no, masa, no, ¿no? profe. Porque solamente lo que tiene, y eso ya lo hemos dicho hace rato, ¿no? Cuando hemos hablado de la energía, o no hemos hablado de la energía. ¿Cuál es la diferencia con la energía luminosa respecto a la materia? ¿Cuál es la diferencia? La masa, ¿no? La materia tiene masa, la energía radiante no tiene masa. Entonces, lo único que puedes asegurar, los rayos catódicos tienen carácter de partícula o corpúsculo, semejante a la materia. A lo más puedes decir eso, pero puedes asegurar que tiene masa. Ah, entonces para eso viene el siguiente experimento, ¿no? ¿Cómo comprobar que esa partícula tiene masa? ¿Cuál es el experimento? ¿No? Entonces, ¿qué hizo? Aplicó un campo magnético ¿a quién? Al haz de rayos catódicos, ¿no? Al haz de RC. ¿Qué observó? Observó que los R, C se desviaban. ¿Está bien? Entonces la conclusión es, ¿qué cosa? Ya concluyan muchachos, porque eso ya lo hemos dicho en clases. La conclusión es, son un haz de partículas que tienen, son un haz de partículas que tienen masa, ¿no? Un haz de partículas que tienen masa, ¿no? Que tienen masa. ¿Por qué tienen masa? Porque solamente lo que tiene masa se desvía por el campo magnético, ¿sí o no? Y es la manera como se determina las masas isotópicas relativas, ¿no? ¿Está bien? En el espectrómetro de masas, aplicando un campo de masa, como tienen diferente masa, van a diferentes lugares, se desvían de diferente manera en el espectrómetro de masas, ¿no? ¿Está claro o no está claro eso, muchachos? Sí, profe. Y cuarta actividad, aplicó un campo eléctrico a ese, aplicó un campo eléctrico, aplicó un campo eléctrico. ¿Cuál creen que es la observación?
¿Cuál creen que es la observación, muchachos? ¿Qué dicen? Aplicó un campo eléctrico al haz de rayos catódicos. ¿Cuál creen que es la observación? El haz, ¿no? El haz de RC se desviaban ¿hacia dónde? Hacia el polo positivo, ¿no? Positivo del campo eléctrico, ¿no? Del campo eléctrico. Conclusión. Electrones. Los RC tienen carga negativa. ¿Carga eléctrica ¿no? negativa? Eso, esa es la conclusión. Campo eléctrico. Entonces acá, conclusión. Recuerden, eso es saber aplicar el método científico, ¿no? Acá prácticamente se está haciendo una demostración de lo que ustedes tienen que demostrar con los experimentos que hacen, pues, ¿no? A cada observación, una conclusión, ¿sí o no? ¿Está bien? Y espero esa aplicación del método científico bien hechecitos, pues, en su informe, ¿no? En sus informes que están presentando. ¿Está bien? Para eso sirve también esto, ¿no? Para que ustedes refuercen su trabajo experimental, pues, ¿no? Conclusión. Los RC son un haz de partículas, que tienen carga eléctrica, negativa. Carga eléctrica negativa, pues, ¿no? ¿Está bien? Carga eléctrica negativa. ¿Y esto para qué sirvió más adelante? Para decir, Thomson descubrió los electrones, ¿no? Thomson descubrió los electrones. ¿Él acuñó el término electrones? No, él no fue. Fueron otros, ¿no? Antes que él, pues, ¿no? ¿Está bien? Thomson entonces demostró, ¿no? Ahora, ¿qué más hizo? Hizo otros experimentos sin duda, ¿no? Cambió los cátodos, se supone cambió los metales, ¿no? Cambió los cátodos y el gas elemental y el gas elemental encerrado, ¿no? El gas elemental observado. El gas elemental encerrado, ¿no? Al cual le aplicaba la diferencia potencial y observó siempre los experimentos anteriores, ¿no? Y observó los resultados, la repetición, ¿no? Y observó los resultados anteriores. ¿Y cuál creen que fue la conclusión? O sea, siempre observaba lo mismo, ¿no? ¿Cuál creen que fue la conclusión? O sea, observó todo lo anterior, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál es la conclusión? A ver, muchachos, díganme. Conclusión. A ver, muchachos, ya pues digan, hablen. ¿Qué dicen? ¿Quieren todo masticadito, muchachos? ¿A eso están acostumbrados? No, ¿no? Fueron los mismos resultados. Que Todos los resultados. Eso de que se desviaba, la proyección de imágenes, ¿esos no son resultados? ¿Ah? que los rayos catódicos son iguales sin importar el elemento del cátodo. ¿Tienes una idea, algo?
Pero falta algo mejor todavía, ¿no? Profesor, el haz de partículas se tiene cargas eléctricas más generales, o sea, basándose en los electrones. ¿Se dan cuenta el lenguaje? Tienen que ir a un curso de lenguaje ustedes, muchachos, ¿ah? Y luego de eso, como ya concluyó eso, un experimento más, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué hizo? ¿Cuantificó qué cosa? Cuantificó la relación carga a masa de los RC, ¿no? De los RC. Y una vez concluido eso, ya, entonces, y concluyó, ¿no? Entonces, con esto, con todos estos experimentos, entonces Thomson, J.J. Thomson, descubrió los electrones, ¿no? Los electrones y la formación de cationes, pues, ¿no? Y la formación de aniones y cationes, ¿no? De aniones y cationes. Y planteó, pues, su modelo, pues, ¿no? ¿Está bien? Y ya más adelante, Millikan, con su experimento de la gota de aceite, ya determinó cuál es la carga del electrón, la reemplazaron y con esto hallaron en la relación carga-masa de los rayos catódicos, determinaron la masa de los electrones, ¿no? Una vez que se concluyó el experimento, pues, el experimento de la gota de Millikan, pues, ¿no? De la gota de aceite, ¿no? Y planteó su modelo, pues. Concluye, ¿qué cosa es el átomo? Una esfera de carga positiva en la cual están incrustados los electrones en cantidad suficiente que la neutralizan a esa carga positiva de la esfera, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces dio la idea a eso, ¿no? Entonces ahí concluye el modelo, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Entonces ya tienen ustedes acá un buen ejemplo de lo que es aplicar el método científico, ¿no? ¿Está bien? Espero pues que ustedes sigan pues mejorando, ¿no? Como lo están haciendo. Seguimos después entonces ya, luego ya aparece pues, ¿quién aparece ¿quién apareció después? Apareció pues Rutherford. Rutherford, ¿no? Pero para Rutherford, ¿qué cosa había antes? Aparecía Becquerel, ¿no? Y la radiactividad. ¿Quién más había aparecido por ahí? Pierre y Marie Curie, ¿no? Los
los esposos Curie, que murieron de cáncer, porque se dieron ya muy tarde cuenta de que esto producía, pues, por las radiaciones que ellos desconocían, ¿no? Sabían de la radiactividad, contribuyeron a todo lo que es, ellos prácticamente fueron contribuyentes a los tratamientos del cáncer con ayuda de la radiactividad, ¿no? Y promocionaron eso mientras estuvieron vivos, ¿no? Pero lamentablemente ellos adquirieron el cáncer, pero no es porque desconocían los efectos de la radiactividad en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, que ellos descubrieron el radio y el polonio, pues, ¿no? El radio y el polonio. Y creo que en Polonia ya tienen un nombre específico al tratamiento con cáncer, ¿no? Ya en base en honor a Marie Curie, ¿no? Que era polaca, pues, ¿no? Ella era polaca, ¿no? Y luego ya Rutherford que descubrió, ¿no? Rutherford, ¿qué cosa hizo? Rutherford, en este caso, determinó la naturaleza, determinó también experimentalmente la naturaleza de la radiactividad, ¿no? La naturaleza de la radiactividad, ¿no? Entonces ahí él determinó las partículas alfa, ¿no? Helio, 2, 4, 2 más, lo que equivale a decir las partículas alfa, los beta, que son equivalentes a decir los rayos de menos 1, 0, esos son los beta, y los, en este caso, gamma, es, en este caso, gamma 00, ¿no? Estos son fotones, partículas materiales, que lógicamente lo hizo aplicando, ¿qué cosa? Aplicando, pues, lo que se conocía, ¿no? Aplicó campos eléctricos y aplicó campos magnéticos, ¿no? Campos eléctricos, ¿para qué? Para determinar las cargas que salían, ¿no? Positivas y negativas. Y campos magnéticos, ¿para qué? Para saber quiénes se desviaban, pues, ¿no? Quiénes tenían masa y quiénes no tenían masa. Fíjense los diseños que hizo, pues, Rutherford, que es un físico muy prolífico, ¿no? Muy creativo fue, ¿no? Tenía mucha curiosidad y también bueno, también tenía los recursos también para hacer sus diseños experimentales, pues, ¿no? La universidad le facilitaba eso, ¿no? Era un buen investigador, ¿para qué? Por eso al final le salen dando su premio Nobel, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya se conocía la radiactividad, entonces simplemente con la dispersión de partículas alfa, entonces, de partículas alfa, sobre lámina de oro y otros metales, sobre lámina de oro al final, sobre lámina de oro. Entonces, ¿qué cosa pasó? Uno descubrió el núcleo atómico, ¿no? Descubrió el núcleo atómico. ¿No? ¿Está bien? Descubrió el núcleo atómico, con lo cual quedó obsoleto, ¿no? Quedó obsoleto el modelo de Thomson, ¿no? ¿Está bien? Porque Thomson, ¿qué cosa decía? Es una esfera de carga positiva. Es una esfera de carga positiva en la cual se encuentran los electrones incrustados como pasas, ¿no? Si hubiese sido cierto eso, entonces, ¿qué pasaría si habría dispersión de bombardeo de la lámina de oro bombardeada con partículas alfa? ¿Qué debería de pasar? ¿Cuál creen que fue la hipótesis
la hipótesis de Rutherford para su experimento de dispersión de rayos alfa? A ver, díganme muchachos, díganme la hipótesis. ¿Cuál creen que fue la hipótesis de Rutherford para dejar obsoleto al modelo de Thomson? O en todo caso, confirmarlo, ¿no? Díganme muchachos. Fíjense, sus puntos están bajando, ¿ah? Ya varios errores, ¿ah? Profe, que creo que se esperaba que los rayos alfa atravesasen la lámina de oro. Él esperaba ¿esa era la hipótesis? Él esperaba que las partículas alfa Más bien esperaba atraviesen. que no lo atravesasen. Si él iba a bombardear con partículas alfa, ¿qué cosa debería de pasar al átomo de Thomson? Tienen todo, muchachos, si no se dan cuenta. No lo traspasase debido a que los átomos eran compactos, según el modelo anterior. ¿Qué cosa debería de pasar, pues? Que no lo atraviese justamente. O sea, debería chocar con los átomos y no pasaría, pues, porque eran Eso, modelos ¿no? compactos. Eso, ¿no? Sí es cierto el modelo de Thomson. ¿Qué debería pasar con las partículas alfa? ¿Qué debería No pasar con deberían las pasar, no deberían atravesar la lámina. ¿Por qué no deberían Una atravesar? línea Por recta. los átomos que son compactos, el budín compasa justamente. Si fuera cierto, y si es compacto, ¿qué debería pasar? Positivo con positivo, ¿qué debería pasar? Rebotar, repulsión. Botar. Deberían repelerse, pues, ¿no? Así de simple, por eso no atravesarían. Si fuera cierto, ¿no? Que es compacto en la carga positiva, entonces positivo con positivo, el átomo, entonces haría que reboten las partículas alfa, ¿no? Porque serían rechazadas debido al efecto de la carga positiva del átomo, ¿no? Sobre otras positivas que son las partículas alfa. ¿Está bien? Eso es lo que debería de pasar, pues, ¿no? ¿Está bien? La hipótesis. Esa fue la hipótesis de... Si es cierto si es cierto el modelo de Thomson, entonces si bombardeo con partículas alfa al modelo de Thomson, al átomo de Thomson, entonces los rayos alfa deben rebotar. No deben atravesar la lámina. ¿Correcto? Y por el contrario, ¿no? ¿Qué observó él? Observó que la mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina, unas cuantas se desviaban por alguna causa al pasar por algo cercano, y otras sí rebotaban directamente, que eran las menos, ¿no? La menor cantidad, porque la mayoría atravesaba. Entonces, ¿cuál concluyó? El átomo es en su mayor parte espacio vacío, con un núcleo central de carga positiva en la cual están incrustados las pasas. No. Alrededor del cual, no dijo incrustados, ¿no? Ya no habló, simplemente dijo, hay un núcleo central de carga positiva que concentra casi toda la masa del átomo y alrededor de él se mueven los electrones que lo neutralizan, ¿no? Que neutralizan a ese núcleo, ¿no? Nada más, no dijo otra cosa. ¿Dijo modelo planetario? No dijo modelo planetario. ¿Mencionó la palabra planetario? No mencionó para nada. Simplemente dijo, los electrones se mueven alrededor del núcleo que neutraliza a la carga positiva de ese núcleo, ¿no? Nada más. Entonces ahí luego ya aparecen los detractores, pues, ¿no? Que ya eso sí le dan la connotación de planetario, ¿no? Quienes dicen, el modelo de Rutherford es un modelo planetario. ¿Quiénes lo dijeron? Los físicos, pues, en primer momento, ¿no? Los físicos clásicos, que lo cuestionaron. ¿Cuál era el objetivo de
¿Cuál fue el objetivo de Rutherford? Simplemente demostrar si es cierto o no es cierto el modelo de Thomson, ¿no? Nada más ese era su objetivo. Su objetivo era establecer, determinar la estabilidad del átomo. Su objetivo era determinar espectros de los átomos. No, no era su objetivo. Su objetivo solamente fue la hipótesis relacionada con el modelo. Nada más. Comprobar experimentalmente si es cierto o no es cierto el modelo, ¿no? Nada más. Y ustedes también cuando hagan su tesis profesional o su tesis de grado, si es que se las piden, en todo caso, tienen que formular hipótesis, pues, ¿no? Disculpen. Gracias. Bien, entonces ahora quedó obsoleto el modelo de Thomson, ¿no? Y planteó su modelo, pues, ¿no? Luego ya, ¿qué más hizo? Quedó obsoleto el modelo de Thomson, luego determinó, ¿no? Determinó en este caso, el tamaño aproximado del núcleo y del átomo, ¿no? Y de los átomos, ¿no? O sea, sacó un promedio, pues, ¿no? Porque no solamente lo hizo con oro, ¿no? Hizo con diferentes metales, ¿no? Empleó diferentes metales, pero con el oro obtuvo los resultados más fidedignos, más confiables, más fáciles de reproducir, ¿no? Para que no lo cuestionen, pues, ¿no? Porque es la idea. Cuando uno va a publicar un artículo científico, tienes que publicar de tal manera que si alguien quiere repetir el experimento, lo pueda hacer bajo las condiciones que tú lo hiciste y va a encontrar reproductibilidad, ¿no? ¿Está bien? De los resultados. Entonces eso se llama, a veces algunos le llaman a eso también evaluación de pares, ¿no? Ya publicas algo, ¿no? Igual como la vacuna, ¿no? ¿Cómo saber que la vacuna te garantiza que tú realmente te vas a sanar, ¿no? O no vas a ser afectado por la enfermedad. Entonces tiene que haber una evaluación en paralelo de otros que ya vieron tu resultado y tienen que comprobar que es así, ¿no? Pero ese paso se lo saltaron, pues de frente han ido a la producción masiva de la vacuna sin antes hacer una evaluación de pares, ¿no? Para comprobar la reproductibilidad de resultados, ¿no? Y evitar los riesgos en las personas, ¿no? Por eso es que han habido, pues, problemas en toda Europa, donde a cierto tipo de vacuna la suspendieron. ¿Por qué? Porque más bien al aplicar la vacuna había casos de personas que se estaban muriendo, pues, ¿no? En vez de sanarse. Y eran personas sanas, le aplicaron la vacuna y se murieron. ¿Por qué? Porque no hicieron la evaluación completa, pues, de todo el protocolo que requiere la implementación de una vacuna, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, el método científico sin duda es muy exigente, más aún cuando se trata de la salud y la vida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahora bien, con eso ya, ahora ya las inconsistencias del modelo, ¿no? ¿Cuáles son las inconsistencias del modelo? Inconsistencias. Del modelo de Rutherford. De Ernest Rutherford. Según los físicos clásicos, ¿no? Según los físicos clásicos. ¿Qué le dieron con notación planetaria al modelo, no? ¿Qué le dieron, no? Le dieron
connotación planetaria al modelo, ¿no? Connotación planetaria al modelo. Planetaria al modelo, ¿no? Al modelo de Ernest Rutherford, ¿no? Entonces, acá, ¿cuáles eran las inconsistencias? Entonces, ¿qué debería pasar? Si hay un núcleo de carga positiva, Z más, ¿no? Y alrededor se encuentra el electrón, entonces, ¿qué debería pasar con ese electrón que está alrededor? Ese electrón que está alrededor, ¿qué cosa debería pasar? Entonces, ese electrón debería, en este caso, a ver, disculpen, ese electrón en este caso debería, pues, caer al núcleo, ¿no? Siguiendo un movimiento en espiral, ¿no? ¿Está bien? El electrón, debido a la fuerza culómbica, entonces, debido a la fuerza culómbica, ¿está bien? Esto debería caer al núcleo, ¿no? Debido a esa fuerza culómbica, el electrón debería caer al núcleo, por lo tanto, ¿qué cosa debería haber? Entonces debería haber un movimiento en espiral con caída del electrón hacia el núcleo con emisión continua de energía, ¿no? Emisión continua de energía. De energía luminosa que debería de producir, que debería generar, ¿no? Que debería generar un espectro de bandas, ¿no? Un espectro de bandas, o continuo, de modo semejante al espectro solar, ¿no? Con el colapsamiento del átomo, ¿no? Con el colapsamiento del átomo. El átomo. Es decir, no debería, la materia no debería existir, pues, ¿no? La materia no debería existir. Esa es, en todo caso, las inconsistencias, ¿no? Que Rutherford no publicó, ¿no? Esas inconsistencias, ¿por qué? Porque no eran su objetivo, pues ya lo estamos diciendo, ¿no? Y por eso ya aparecen después la naturaleza, después por eso aparece después ya la naturaleza de la luz, pues, ¿no? Entonces acá se conocía, ¿no? Se conocían qué cosas en esa época, se conocía el espectro de líneas del hidrógeno, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que no supo explicar, mejor dicho, Rutherford no hizo ninguna publicación al respecto a estas inconsistencias, ¿no? Rutherford no publicó sobre inconsistencias. No publicó artículos sobre la estabilidad de los átomos, ni sobre los espectros, ¿no? Ni sobre los espectros electromagnéticos, ¿no? Espectros electromagnéticos de los elementos, ¿no?
de los elementos. Entonces, porque no fue su objetivo, pues, entonces ya los detractores lo cuestionaron, pues simplemente, ¿no? Pero sí comprobaron todos ellos comprobaron que lo que había dicho Rutherford era cierto, que había un núcleo atómico y alrededor del cual se mueven los electrones. ¿Comprobaron eso otros? Sí lo comprobaron, ¿no? Pero ya en base a la concepción filosófica y científica que tenían los físicos clásicos, entonces dijeron, acá hay estas fallas. Tu modelo no me sirve para explicar por qué el átomo es estable. Tu modelo no me sirve para explicar por qué se obtienen espectros de líneas, ¿no? Y por eso, pues, ya tanto se hartó Rutherford que le dijo a uno de sus alumnos, oye, Bohr, ¿quieres graduarte de doctor, sí o no? Ahí, entonces resuélveme, pues, esto que me están criticando, ¿no? E hizo que su alumno Bohr le resolviera el problema. Y una vez que Bohr resolvió el problema, ya nadie más lo molestó, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a pasar ahora a otro modelo, ¿no? Otro modelo que significa sin duda... ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? Todavía tenemos tiempo, ¿no? Unos minutos más para antes de que ustedes vayan, pues, a prepararse para su práctica, pues, ¿no? Seguimos. ¿Está bien? Entonces, ahora, lo que sí, lo que ya se conocía, ¿no? Por ejemplo, se conocía en la época de Rutherford, en la época de Bohr, ya se conocía, pues, la naturaleza de la luz, ¿no? Entonces, fenómenos ópticos que demuestran el carácter ondulatorio de la luz, ¿cuáles son? Díganme, jóvenes. Fenómenos ópticos que demuestran el carácter ondulatorio de la luz. Eso fue estudiado por quién, ¿no? ¿Eso lo estudió quién? Jung, ¿no? Jung, ¿no? El carácter ondulatorio de la luz. A ver, díganme, pues, muchachos. No se queden callados. Ustedes ya llevaron física, ¿sí o no? Las reflexiones. Ya, eso, pues, todos se ven en el espejo, ¿sí o no? Si te ves en el espejo, Reflexiones. entonces hay un fenómeno óptico ahí llamado reflexión. Si Refracción. tienes una cuchara en un vaso con agua medio llenar, ¿cómo se ve la cuchara? Más cerca. Tienen una cuchara sumergida en un vaso con agua a medio llenar. ¿Cómo se ve la cuchara? Doblada. Como quebrada, ¿no? ¿Debido a qué fenómeno? ¿Cuál es el fenómeno? Reflexión. Refracción. La refracción, pues. ¿Está bien? Refracción. Que es la desviación de la luz al pasar de una densidad a otro medio que tiene otra densidad, ¿no? ¿Sí o no? Es por una diferencia de densidades materiales, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese fenómeno óptico. ¿Qué otro fenómeno óptico hay? ¿Mm? La difracción. Difracción. ¿Qué cosa es la difracción? Que un haz de luz al pasar por una rendija de tamaño semejante a la longitud de onda hace que el haz de luz se parta en dos, simplemente, ¿no? Se parte en dos. Una parte se va por acá, otra parte se va por allá, ¿no? Esa es la difracción.
difracción. Luego, como resultado de esa difracción, ¿qué cosa puede presentarse también? Cuarto, la interferencia, ¿sí o no? ¿Cuál es la propiedad de la luz que se utiliza para interferir, para que haya interferencia? O las ondas están en fase o las ondas están fuera de fase. ¿Cómo se llama esa propiedad? De la luz que está involucrada en la interferencia. Interferencia destructiva. Ya sabemos que hay interferencia constructiva y destructiva. ¿Cuál es la propiedad involucrada o la característica involucrada de la radiación electromagnética involucrada acá? Superposición ¿De qué? de las ondas. Ya, pero ¿bajo qué? ¿Cuál es el parámetro, en todo caso, o la variable involucrada que ocasiona interferencia, usada en la interferencia? ¿La longitud de onda? Sí, creo, la longitud de ¿La onda. frecuencia? La longitud ¿O de la onda. amplitud? Joven, ustedes han llevado física, ¿sí o no? Ah, parece que física lo pasaron por agua caliente, como dicen, ¿no? La amplitud, pues. Pensé que era Porque la amplitud tiene carácter vectorial, ¿sí o no? Positivo hacia arriba, pues, si es un máximo, la amplitud es positiva, pero si hay un valle en la onda, ¿qué sería? Negativo, ¿no? Y cuando están en fase las ondas, entonces hay una interferencia constructiva. Si están fuera de fase, es una interferencia destructiva, ¿sí o no? ¿Por qué se escucha ruido en una pantalla de televisión o en una emisora radial? De repente no escuchas bien con claridad el sonido de las personas que están hablando. ¿Por qué? Porque hay interferencia. ¿Qué tipo? Destructiva, ¿no? Porque las ondas están fuera de fase. Uno está arriba y el otro está empezando abajo, ¿no? En cambio, si hay interferencia constructiva, más bien se superponen las positivas con positivas y eso te hace una señal más clara, ¿no? Pues no es que ustedes ya llevaron eso, pues, ¿no? Y acá simplemente en química hacemos mención a eso, nada más, ¿no? No es nuestro campo, pues, meternos al estudio de todas las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque ese es campo ya de la física y la electrónica, ¿no? Y luego está la polarización, ¿no? Esa polarización puede ser que toda la radiación esté en un plano, hay polarización planar y hay polarización circular, ¿no? Circular. ¿Está bien? Entonces se puede poner toda la radiación en un plano que puede girar hacia la izquierda y a la derecha, y eso ¿para qué sirve? Para determinar si una sustancia es dextrógira o si es levógira, según su actividad óptica, ¿no? Frente a la luz. Del plano de luz polarizada, ¿no? Y circular, esa mucho se ha utilizado pues para las telecomunicaciones, ¿no? Pones toda la radiación en una esfera circular, un casquete, podemos decir así, y de esa manera, entonces es posible la reproducción, ¿no? De un canal. Bien, entonces ya tienen pues las ondas electromagnéticas, que ya saben que tiene pues una onda electromagnética. Una onda electromagnética tiene pues, ya saben todo eso pues, ¿no? El eje de desplazamiento, ¿no? Lambda, la longitud de onda. Esa puede estar en metros, nanómetros, centímetros, kilómetros, ¿no? Lambda es la distancia entre. Y luego tiene, por acá tienen A y menos A, pues, ¿no? Esto es A. Y acá menos A, pues, ¿no?
Esto es lo que llamamos la amplitud, ¿no? La amplitud o intensidad de onda, ¿no? La amplitud que es directamente proporcional a la intensidad de onda y es lo que se gobierna para lo que se utiliza para las interferencias constructivas o destructivas, ¿no? Lambda, la longitud de onda, la frecuencia, que es igual a C sobre lambda, C igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, redondeado en el vacío, ¿no? De esa manera, tienen ustedes, y C debe estar, esto debe estar pues, en segundos a la -1, lo que llamamos también hertz, o también le llamamos simplemente ciclo por segundo, ¿no? Ciclo por segundo. ¿Está bien? Y luego está que hay toda una teoría, entonces hay todo un espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético ya saben que es el conjunto de radiaciones de una fuente emisora o de diferentes fuentes, el EEM, ¿no? Conjunto de radiaciones de diferentes, que se obtienen por diferentes fuentes, ¿no? Entonces, donde tenemos los gamma, los rayos gamma, después siguen los rayos X, ¿no? Los X, o sea, tienen ahí los gamma, los rayos X, tienen ahí los ultravioleta, la radiación visible, luego está el infrarrojo, ¿no? El infrarrojo, luego siguen las microondas, y luego finalmente las ondas de TV y radio, ¿no? Ondas de TV y radio, ¿no? Y de esa manera ustedes ya van teniendo, pues, que estos, entonces hay toda una secuencia, pues, de cómo va la radiación, pues, ¿no? En este sentido, ¿cómo va? Se supone que hay toda un desarrollo de qué? Que en este sentido va lo que se dice lambda creciente, y la frecuencia Decreciente. decreciente, ¿no? Porque son inversos, pues, ¿no? Ya también hay a 1 sobre lambda, ¿cómo le llaman también? Número de onda, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces acá las más peligrosas, los rayos gamma, ¿de dónde los sacamos? De los elementos radiactivos, ¿no? De los elementos radiactivos también se pueden obtener rayos X, pero también hay otros procedimientos para obtenerlos, ¿no? Ultravioleta. En este caso la radiación visible solamente es de, fíjense, la radiación visible solamente tiene de 400 nanómetros a 700 nanómetros, nada más, ¿no? Esa es la longitud de onda de la radiación visible, ¿no? Que es la más pequeña de todas, pues sin duda, ¿no? La más pequeña de un campo muy pequeñísimo, ¿no? Todo esto lo que vemos, estos son lo que llamamos colores, pues, ¿no? Pues llamados colores. Profesor, Del disculpe, ojo humano, ¿no? Del ojo humano. Dime. si en alguna pregunta viene algo similar a 400 y 700, lo marco también, ¿no? O sea, algo parecido, porque como es un espectro, no tiene un límite definido. Claro, este es el espectro continuo, ¿no? Entonces, si me viene El algo espectro parecido, continuo. un Si fuera aproximado, ya espectros de líneas, ya hay otra cosa, ¿no? Entonces ahí están los espectros de líneas, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá estamos hablando del espectro visible, es un espectro continuo, pero el espectro visible también tiene, en el rango visible también están los espectros de líneas visibles, pues, ¿no? Espectros de líneas pueden ser de dos tipos, ¿no? De emisión y de absorción, ¿no? De absorción.
Las maneras como se obtiene cada uno de ellos es, lógicamente es diferente, pues, ¿no? La emisión, ejemplo, tienen ahí el espectro de líneas del hidrógeno, ¿no? Entonces tienen ahí, en el caso del hidrógeno, hay cuántas líneas, ¿no? Espectro de líneas del hidrógeno. Bueno, entonces acá, ¿qué colores tienen? Pues, ¿no? Tienen por ahí, de repente el color rojo, una variedad de rojo por acá, pues, ¿no? Ahí está. Ahí hay un lambda rojo, ¿no? Un lambda rojo. De repente por ahí también, un azul, por ahí, ¿no? Azul. Por ahí no estaría faltando, pues, de repente otro color. Pues, de repente por ahí un lambda turquesa, algo así, ¿no? Lambda azul. Y por acá de repente no estará, pues, un color, violeta, ¿no? Es el lambda violeta donde tenemos ahí, en este sentido, pues va lambda creciente, ¿no? Lambda creciente, frecuencia decreciente, ¿no? Y acá, ¿y cómo se calcula esas líneas? Por la ecuación de Rydberg, pues, ¿no? Ahí está la ecuación de Rydberg que permite obtener. Eso era lo que se conocía empíricamente, ¿no? La ecuación empírica de Rydberg que nos daba 1 sobre lambda, que es igual a lambda, lo que llamamos número de onda, igual a RH sobre 1 sobre n sub 1 al cuadrado. Si era el visible, al cuadrado menos 1 sobre n sub 2 al cuadrado, ¿no? Donde R es la constante de Rydberg, que vale en este caso 109.678 centímetros a la menos 1, es un número de onda, y N1 tiene que ser siempre menor que N2 para que la longitud de onda salga positiva, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Y ahí aparecen pues ya las líneas espectrales que se conocían para los diferentes elementos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de modo cualitativo es eso lo que se conocía para... Y luego aparece ¿quién? Alguien se pone a explicar, ¿y por qué aparecen los espectros de líneas? Entonces ahí ya recién, ¿quién le dio la explicación a los espectros de líneas? ¿Por qué el átomo es estable? Entonces ahí, entonces antes había aparecido, ¿qué cosa? La naturaleza corpuscular de la luz, ¿no? Naturaleza corpuscular de la luz. En este caso Planck, ¿no? Planck en 1900, ¿no? En 1900 explicó lo que los físicos no pudieron decir y simplemente Planck dice, no, a través de la energía luminosa se absorbe o emite en cantidades discretas, dice, ¿no? Una onda electromagnética monocromática. Bueno. Del eje. Tienen la onda transversal y que a través de esa onda transversal van viajando, ¿qué cosa dice Planck? La energía luminosa no es continua, sino que a través de la onda electromagnética van viajando corpúsculos de energía
llamados cuantos, ¿no? Corpúsculos de energía. Entonces, ahí está lo que supuso, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene la energía luminosa tiene carácter corpuscular de modo semejante a la materia, ¿no? Entonces ahí, eso era lo que decía, ¿no? Donde se calcula la energía, donde cada uno de esto es un cuanto, el cuanto o fotón, ahora llamado o fotón. El cuanto fotón, donde la energía del cuanto a que es igual, o la energía del fotón, es igual a h nu, ¿no? Y también ahora decimos, esta es la energía del fotón monocromático, ¿no? La energía del fotón. Del corpúsculo de energía. Entonces el fotón es el corpúsculo de energía que contiene un cuanto de energía, ¿no? Y la energía luminosa se absorbe o emite en múltiplos de esa cantidad llamada cuanto fotón, ¿no? Entonces esto debe estar en joules. En joules, esta es la constante de Planck. Constante de Planck. Que vale, en este caso, constante de Planck, 6,62 por 10 a la menos 34. Joule por segundo, ¿no? Y nu es la frecuencia, ¿no? Esto debe estar en segundos a la menos 1, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el fotón? El fotón es un corpúsculo de energía que contiene un cuanto de energía. ¿Cómo se calcula esa energía del cuanto? Por la ecuación de Planck, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y luego ya aparece, luego, ¿cuáles son los experimentos que demuestran ese carácter corpuscular de la luz, ¿no? ¿Qué experimentos demuestran el carácter corpuscular de la luz? ¿Qué experimentos demuestran el carácter corpuscular de la luz? Ese es otro caso, ¿no? El carácter de partícula de la luz. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Cuáles son esos experimentos? ¿Ya habíamos mencionado algo, sí o no? Ya dijimos algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Uno de ellos. Uno. Oh, no. No me vas a decir el estudio de los rayos catódicos, ¿no? No. Creo que deberías decir eso, ¿no? El efecto fotoeléctrico. ¿Explicado por quién? Einstein. Así es. 2. ¿Qué más? El espectro de líneas del átomo de hidrógeno explicado por quién. Profe, ¿no era Bohr? Explicado por Bohr, pues, ¿no? Por Bohr. Esto fue en 1905 por Bohr, ¿no? 1913, ¿no? Explicado por Bohr. Evidencias actuales que ustedes conozcan del carácter corpuscular de la luz. Evidencias actuales. Ejemplos. Dígame. Entonces Planck dice, todo está cuantizado. La energía se absorbe o emite en cantidades discretas o paquetes llamados cuantos o en múltiplos de esa unidad, ¿no? En otras palabras, sostiene que la energía luminosa es discontinua y que a través de esa línea, de esa digamos, de esa onda electromagnética, va viajando, pues, los corpúsculos de energía, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí, ese fue un experimento, ¿no? Entonces acá aparece, pues, el efecto fotoeléctrico, ¿no?
Y con eso estaríamos acabando esta clase. Quería llegar más, pero no se puede, pues, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Entonces acá, ¿qué cosa nos dice? Tienes un metal, la superficie de un metal, ¿está bien? Tienes un metal limpio. Y acá está el electrón, se supone. ¿Está bien? Ese electrón, y ese electrón va a ser irradiado, pues, con cierta luz, ¿no? Entonces acá viene el fotón, lambda incidente, y se supone que ahí están viajando, pues, los corpúsculos de energía, pues, ¿no? ¿Por qué el electrón se va por otro lado? Pues acá van. Por el carácter corpuscular, ¿no? Entonces ahora el electrón se va a ir por otro lado, pues, ¿no? Y también ahí eso origina también otro principio, ¿no? Ahí aparece otro principio más adelante, ¿no? ¿Cómo se llama? El llamado principio de incertidumbre de Heisenberg nace en esa interacción de la luz con los electrones de un elemento, ¿no? Ahí nace el principio de incertidumbre. Entonces, ¿qué cosa nos dice Einstein? Einstein, ¿qué cosa dice? La energía incidente, de la luz incidente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la energía umbral o energía mínima necesaria, más la energía cinética que adquiere el electrón, ¿no? Entonces él explica eso aplicando ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces Einstein, aplicando ley leyes, ¿no?, de conservación de la energía, que eso lo sabían pues los físicos clásicos, ¿no? Y usando el concepto de Planck, ¿no? Usando Planck, ¿no? Y usando la teoría de Planck, aunque él no creía, ¿no? La teoría de Planck, ¿no? ¿Está bien? Entonces dice, la energía incidente, donde esto, ¿qué cosa va a ser igual? HC sobre lambda incidente va a ser igual a HC sobre lambda umbral, ¿no? Lambda umbral. Más 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí había pues nu sub 0, ¿qué cosa es C sobre lambda sub 0, que es la frecuencia umbral, ¿no? Frecuencia umbral. Entonces, si se irradia un metal con lambda mayor que lambda sub 0, entonces no se produce efecto fotoeléctrico, ¿no? No se produce efecto fotoeléctrico, pues, ¿no? Entonces tiene que ser menor, pues, ¿no? Tiene que ser menor. ¿Está bien? Ese es el electrón. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué experimentos hizo Einstein para comprobar todo esto? No hizo varios experimentos, no se conformó solamente con eso, ¿no? Entonces también él se puso pues a hacer cambios de la frecuencia. ¿Qué pasaba con la energía cinética? Entonces acá él hallaba la energía cinética máxima, con diferentes, ¿qué pasaba, no? Con diferentes, ¿no? Entonces acá al hacer, entonces acá, ¿qué cosa hizo él? Simplemente utilizó diferentes metales, pues, ¿no? Utilizó diferentes metales. Un metal A, un metal B, un metal C, etcétera, ¿no?
Y siempre encontraba, pues, entonces acá encontraba por extrapolación, acá tendríamos un metal A, metal B y un metal C. Se hizo varios metales, ¿no? Y siempre encontraba, en este caso, siempre encontraba por extrapolación, encontraba él la frecuencia umbral, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá frecuencia de A, la frecuencia umbral, el 0, frecuencia sub 0 de B y la frecuencia sub 0 de... Entonces acá graficaba la frecuencia, ¿no? En segundos a la -1. Y la energía cinética máxima, ¿no? Entonces de tal manera que aplicando un potencial de frenado, aplicando potencial de frenado, un potencial o voltaje de frenado, aplicando un potencial o voltaje de frenado, B sub 0 voltios, Einstein determinó la energía cinética máxima, ¿no? Determinó la energía cinética máxima, ¿no? Cinética máxima. ¿Y qué cosa más encontró? Determinó la energía cinética máxima y, o sea, y siempre encontraba ese mismo ángulo, alfa, 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 ¿no? Ese alfa era igual, el mismo. ¿Sí? Y experimentalmente al extrapolar, y experimentalmente, encontró que la pendiente, de dichas gráficas, ¿a qué es igual? Es igual a H, la constante Planck. ¿No? O sea, él demostró el valor de la constante Planck experimentalmente, ¿no? Cosa que ya Planck lo había hecho, pues, al estudiar la radiación de cuerpo negro, ¿no? Entonces simplemente le dio validez a la teoría de Planck, ¿no? Experimentalmente, ¿no? Ahora, ¿qué más hizo? Einstein? Entonces, simplemente Einstein también, entonces, ¿qué más hizo? Einstein usando diferentes luces monocromáticas, usando diferentes luces monocromáticas, cambió las amplitudes, ¿no? Y se dio cuenta y comprobó que a mayor amplitud de la onda, a mayor amplitud de la onda, aumenta proporcionalmente el número de fotoelectrones emitidos, ¿no? El número de fotoelectrones emitidos, sin que cambie, pues, ¿no? Sin que cambie, ¿qué cosa? Sin que cambie, en este caso, la energía cinética máxima, ¿no? La energía cinética máxima de los electrones, ¿no? Entonces, con eso estamos
Entonces ustedes ya buscar ejercicios y problemas de esta parte, bueno, porque eso ya son temas de la segunda práctica y también para el examen, pues, ¿no? Entonces acá el efecto fotoeléctrico, entonces explica por qué salen los electrones, por el carácter corpuscular de la luz, donde los fotones le transfieren toda su energía al electrón de tal manera que es posible no solamente arrancarlo de su nube electrónica, sino también darle energía cinética, ¿no? ¿Y cómo se llama esa energía cinética? A la energía cinética máxima, que es igual, energía cinética máxima, es igual a B sub 0E, ¿no? B sub 0E. En electronvoltios, ¿no? En electronvoltios. Voltios, ¿no? Un electronvoltio en este caso vale 1,6 por 10 a la menos 19 joules, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que vale un electronvoltio, ¿no? Bien, entonces ahí quedamos, muchachos. Entonces pasemos lista, a ver si nos permite pasar lista el sistema. Entonces ahí, fin de la presentación. A ver. A ver, ¿quiénes están? Inche, ¿se encuentra? Inche, ¿no está? O Juan, Presente, profesor. ¿quién habló? ¿Juan o quién? Sí, profesor. Juan, Pro- Profesor, soy hincha, mi micrófono no me ya, muy respondió bien. mal. Juárez, Presente, profesor. León, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Presente, profesor. Lozano Morales, Presente, profesor. Martínez Romero, Presente, profesor. Matos, Presente, profesor. Mejía, Presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. Mesa, Presente, profesor. Monsefú, Presente, profesor. Montes, Presente, profesor. Navarro, Presente, profesor. ¿ya? Obregón, Presente, profesor. Oroche, Presente, profesor. Ortiz, Presente, profesor. Padilla, Presente, profesor. Palomino, Presente, profesor. Pedraza, Presente, profesor. Peralta, Presente, profesor. Quispe. Presente, Quispe profesor. Dávalos. Quispe Presente. Dávalos, Sí, sí. Quispe Tenorio, Presente, profesor. Ramírez Vega, Presente, profesor. Reyes, Presente, Reyes. profesor. Rodríguez, Presente, profesor. Ruiz Luna, Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente. ¿Está Salazar? ¿Sí o no? Sí, sí, presente. Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, jóvenes, gracias por su participación. Prepárense ya para irse a almorzar y luego a su... Recuerden, entran al aula virtual mediante el link correspondiente, activan sus cámaras una vez que empiezan el desarrollo de la prueba. ¿Está bien? Éxito, muchachos. Recuerden su calculadora, mínimo con 4 operaciones fundamentales y sus hojas de borrador al costado porque van a operar buena cantidad de operaciones, ¿no? Que les vaya bien. Profesor, Dime. al momento de operaciones, ¿se puede hacer en Word y colocarlo al examen? ¿O todo está en el... Ahí tranquilamente puedes usar el Word, ¿ah? el archivo lo pongo en... Usando los iconos que te dice la plataforma. Puede ser en hoja. Si puedes mandar imagen de la solución, mandas la imagen. ¿Está bien? Pero eso te va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces no es necesario Sí. mandar la resolución.
Recuerden que tienen que, si dice plataforma es porque tienes que resolver y ahí se califica procedimiento, Ya. no respuesta. Si alguien envía respuesta, solamente 0, ¿está bien? Por si acaso. ¿Lo puedo mandar en una hoja escrito y tomando foto? Si es posible pegarlo eso como archivo que permita la visualización, bien. Porque si no puedo leerlo usando el Moodle, ya muere, ¿sabes? Por si acaso. Entonces, si lo hago en papel, intento hacerlo lo más claro posible. Todo con lapicero, ¿eh? Ya, ok, profesor. Muchas Ojalá gracias. que puedan, porque la idea es que usen la plataforma, ¿no? No que estén enviando auxiliares, complementos, ¿no? Pero si no les queda otro remedio, ya manden la imagen, pues, ¿no? De su solución. Que se pueda leer. Que le vaya bien, muchachos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias a ustedes, muchachos. Que les vaya bien.